Amén. Gloria al Señor, que Dios nos bendiga en esta noche, amados hermanos. Es un privilegio estar en la casa del Señor y poder con toda libertad adorar el nombre del Señor. Damos la gloria y la honra a Dios, hermanos. Dios es bueno. Nos alegramos por la vida de Melvin. El tiempo de los milagros es hoy. Amén. Los milagros, hermanos, no han pasado. El tiempo de milagros es ahora. Amén. Solo debemos de confiar, de creer. Dios no cambia, es el mismo de ayer, de ahora y para siempre, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, y vamos a tener la lectura de la palabra del Señor en esta noche. Libro de Josué, capítulo 24 y versículo 15. Libro de Josué, capítulo 24 y versículo 15, hermanos. Cuando lo tenga, por favor, nos ponemos de pie, hermanos, y leemos la palabra del Señor. Amén. Leemos: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Oramos. Padre eterno, gracias te damos, Señor. Gracias, bendito Dios, por tu fidelidad, Señor. Gracias por tu inigualable misericordia, tu bondad, Señor, y tu amor te caracterizan, Padre. Gracias te damos en esta noche, Señor, por tu palabra, bendito Dios. Bendito Rey, te suplicamos que ella venga, Señor, a tiempo en esta hora, Señor, cumpliendo el propósito por el cual tú la has enviado, Señor. Que sea, bendito Dios, como un refrigerio a nuestros huesos, Señor, en esta noche, bendito Rey. Háblanos al corazón y a la mente, Señor, según sea la necesidad de cada uno de nosotros, Señor. Danos sabiduría y entendimiento para atesorar las verdades, Señor, que hay en tu palabra. Bendito Rey, que sea tu Espíritu Santo, Señor, convenciendo a cada uno de los presentes, Señor, de lo que tú quieres hacer, Señor, en nuestras vidas. Padre Santo, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te damos las gracias. Amén y amén. Podemos sentarnos, hermano. Este año 2020, hermanos, que recién comienza, tenemos como lema, hermanos, o como principal objetivo para nuestra iglesia, nuestra congregación, la familia. Y es que la familia, hermanos, es el pilar fuerte del diseño perfecto de Dios. Aún nuestra Constitución de la República, en su artículo 32, reconoce a la familia como la base fundamental de la sociedad. Y es por eso, hermanos, que el enfoque que va a tener este año 2020 es el año de la familia, hermanos. Muchas veces asistimos a las iglesias, a las congregaciones, y de verdad es lamentable saber que en la mayoría de casos las familias se encuentran divididas, las familias se encuentran fracturadas y en ocasiones desintegradas, hermanos. Hay diferentes factores, hay diferentes puntos que muchas veces ocasionan divisiones, que muchas veces ocasionan que las familias, hermanos, incluso lleguen al punto de romperse o de quebrantarse, hermanos. El tema de esta noche es familias cristianas victoriosas. Amén. Familias cristianas victoriosas. Levante la mano quienes quieren tener familias victoriosas, hermanos. Yo creo que todos los que estamos acá, ¿sí? Todos queremos que nuestra familia, hermanos, sea conocida por ser una familia victoriosa, sea conocida por ser
un núcleo familiar en donde el centro sea el Señor, en donde todas las decisiones, hermanos, en donde cada situación o cada problema, hermanos, el centro de todo sea el Señor. La realidad, hermanos, en nuestra sociedad, en cuanto a la familia, actualmente es que somos una sociedad que carece de principios y valores. Muchas veces trabajamos o nos empeñamos o nos afanamos en cosas, hermanos, que si bien es cierto son importantes, si bien es cierto son necesarias, no son la base o no son el fundamento sobre el cual debe de construirse una familia. Los principios y valores, tanto morales como espirituales, hermanos, deben de ser inculcados, óigase bien, primeramente en el hogar. La familia o el seno familiar, el núcleo familiar, es el responsable de inculcar los principios y los valores sobre los cuales debe regirse u orientarse una familia, hermanos. Muchas veces, hermanos, delegamos esta responsabilidad o transmitimos o transferimos este compromiso a otras instituciones, hermanos, obviando u omitiendo que Dios en su diseño perfecto, hermanos, instituyó en primer lugar la familia. No es un invento del hombre. Dios diseñó y Dios instituyó la familia, hermanos. Oiga bien. Hermanos, si la sociedad actualmente se encuentra quizás a lo mejor en un mal estado, vulnerable o enferma, no se debe en una medida al mal desempeño del Estado o del gobierno o de sus instituciones. Es común escuchar expresiones entre nosotros, hermanos, de queja, y atribuimos muchas veces la situación actual de nuestro país, los problemas o los fenómenos sociales, al mal desempeño o al mal gobierno que se realiza. Y dejamos de lado la responsabilidad o el papel que juega la familia, que juega el hogar, hermanos. Y transmitimos esa responsabilidad a las instituciones, llámese la escuela, llámese el lugar donde nosotros habitamos, el vecindario, la comunidad, la colonia, llámese la iglesia. Y tenemos queja en contra de estas instituciones. Es muy común ver a los padres que se acerquen a las escuelas, muchas veces a quejarse, hermanos. A quejarse del comportamiento o de la conducta de su hijo, a quejarse del aprendizaje de su hijo, quizás a quejarse, hermanos, de la obediencia de su hijo, olvidando que la primera escuela es la casa. Y no es, de nuevo lo repito, un invento, hermanos. Dios lo diseñó de esta forma. Dios lo instituyó de esta forma, incluso antes que a la iglesia. Dios instituyó la familia, hermanos. Hermanos, muchas veces queremos que el papel o el rol
que el hogar tiene que desempeñar, hermanos, o que como familia tenemos, sea transmitido a las instituciones y que sean estas quienes inculquen en nuestros hijos lo que nosotros no somos capaces de hacer. Si nos vamos al libro de Génesis, hermanos, y específicamente el capítulo 1 y del versículo 27 en adelante, Dios creó al hombre y a la mujer. Vea bien el diseño de Dios. Dios creó al hombre y a la mujer. Y Dios los bendijo. Y Dios les dio una orden expresa, hermanos, de que fueran fructíferos, de que se multiplicaran, de que sojuzgaran la tierra y estuvieran por encima de toda la creación. De forma tal, hermanos, que estamos claros que el diseño de la familia nació en el corazón de Dios. El diseño de la familia nació en el corazón de Dios. En realidad, hermanos, actualmente esto no es como Dios lo instituyó originalmente. El concepto de familia fue creado por Dios. Él mismo diseñó la familia, creando al hombre y a la mujer a su imagen y a su semejanza, hermanos, y dándole atribuciones que el hombre tenía que cumplir. Sin embargo, hermanos, todos conocemos la desobediencia llevó al hombre al pecado y a la caída, hermanos. Y en tal sentido, hermanos, el modelo de familia que Dios instituyó actualmente, hermanos, se ve afectado de forma negativa por factores externos o ajenos a la voluntad de Dios. Es importante, hermanos, que reconozcamos que como cristianos es necesario y es nuestro deber cumplir con el mandato de Dios. Hermanos, estos factores que actualmente están afectando los hogares están llevando a los hogares al punto de minarlos y destruirlos. Debemos de reconocer que hay una labor de por medio, hermanos. El Evangelio de Juan, capítulo 10 y versículo 10 dice que Satanás no ha venido sino para matar, para hurtar y para destruir, hermanos. Y debemos de tener presentes que todas las situaciones, que todos los problemas que actualmente libramos en nuestra casa, en nuestra familia, con sus hijos, con sus cónyuges, no es con ellos la lucha. Amén. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, hermanos. Satanás sabe que el hogar, que la familia, hermanos, es una fortaleza para cada uno de nosotros. En el diseño perfecto, hermanos, Dios diseñó al hombre para ser el jefe del hogar, para ser la cabeza del hogar, para ser el sacerdote del hogar. Y diseñó a la esposa, a la mujer, como la ayuda idónea para el hombre. Pero actualmente, hermanos, hay factores como ideologías, filosofías, teorías, que se han encargado, hermanos, de tratar de desvirtuar el diseño perfecto de Dios.
Y actualmente, hermanos, estos factores están teniendo tanta relevancia en los hogares, no solamente de allá afuera, hermanos, sino en los hogares cristianos. Nos hemos dado a la tarea, hermanos, de revisar qué es lo que están estudiando nuestros hijos en la escuela. Yo tengo el honor y el privilegio de visitar las escuelas públicas, hermanos. Y de entrada, hermanos, uno puede darse cuenta por dónde va el rumbo o por dónde va la situación. Y no es como tal, hermanos, el Ministerio de Educación o la institución, la escuela como tal. Hay algo más allá que eso, hermanos. Hay una fuerza satánica en todo eso, hermanos, operando, obrando para minar y para destruir los hogares, hermanos. ¿Se ha puesto a pensar, hermanos, por qué de repente nuestros hijos manifiestan ciertas conductas que no les han sido inculcadas en el hogar? Y la responsabilidad no es de la escuela. La responsabilidad es nuestra, hermanos. La responsabilidad está en la casa. ¿Sobre qué estamos fundamentando a nuestros hijos? ¿Sobre qué estamos fundamentando a nuestras familias? ¿En qué estamos sentando las bases o los precedentes para nuestras futuras generaciones, hermanos? Yo recuerdo, hermanos, que cuando era pequeño, y lo digo con toda la autoridad, y agradezco a mis padres por eso, hermanos. Recuerdo que mis padres se tomaban o se daban a la tarea de cada noche, y me encantó lo que dijo el hermano la vez anterior, la noche anterior. Hacer un altar familiar, hermanos, en donde el padre, hermanos, sea el sacerdote de la casa y lleve, hermanos, la administración a su esposa, a sus hijos. Que oremos por nuestros hijos, oremos por nuestra familia, oremos por nuestra casa, hermanos. Es necesario hacerlo. Recuerdo bien, hermanos, un libro de historias bíblicas que tenía mi papá, y quizás medía como, sin mentir y sin exagerar, como 1 metro cuadrado, hermanos. Y estaban todas las historias bíblicas, y estaban, hermanos, todos los personajes bíblicos. Y nos comenzaba, hermanos, a contar aquellas historias. Y al final, hermanos, muchas veces terminábamos llorando. Y era el momento en donde se prestaba para abrazar, para llegar y dar un abrazo. A lo mejor en el día no hubo tiempo para decir un te amo. Actualmente, hermanos, estamos tan ocupados y tan afanados en otras cosas. Y en cosas, hermanos, que están llevando a los hogares y a las familias a la destrucción. ¿Cuánto tiempo dedicamos a las redes sociales? ¿Cuánto tiempo dedicamos, hermanos, a pasar en el internet, en el teléfono, en la computadora? Muchas veces, hermanos, estamos tan ocupados en nuestro trabajo, y que es importante, claro que sí. Y estamos tan afanados, hermanos, en otras cosas, que no nos damos cuenta que estamos perdiendo a nuestra familia, hermanos. Estamos perdiendo lo más importante que Dios nos ha dado. Y que vamos a tener que dar cuentas un día de todo eso, hermanos.
Por mencionar algunos factores, hermanos, tengo una lista que actualmente, hermanos, está afectando a las familias al punto de llevarlos a la desintegración familiar. En primer lugar, hermanos, la falta de tiempo. ¿Qué tiempo estamos brindando nosotros a nuestra casa, hermanos? Y probablemente usted me va a decir, si paso todo el día en mi casa, paso todo el día con mis hijos. Probablemente sí, pero no es cantidad de tiempo la que usted tiene que brindar, es calidad de tiempo. ¿Cuánto tiempo se toma para escuchar a sus hijos? ¿Cuánto tiempo se toma para interesarse por las tareas de sus hijos? Mire que muchas veces, hermanos, son las personas de afuera las que están ayudando a sus hijos a pasar de grado, hermanos. Muchas veces es la persona encargada del ciber la que está llevando a sus hijos a avanzar en sus estudios. ¿Y a qué grado está yendo? A quinto. No, papá, a séptimo. Hermanos, recapacitemos por un momento y démonos cuenta, es necesario dedicar tiempo, hermanos, a la familia. Dedicar tiempo a su esposo, dedicar tiempo a su esposa, hermanos. Es necesario. Es necesario, hermanos. ¿De qué forma nos vamos a dar cuenta de las necesidades o de los problemas de nuestra casa si no tomamos el tiempo necesario, hermanos, para pasar con nuestros familiares, con nuestros hijos, con nuestros esposos, nuestras esposas? Es necesario que lo hagamos. Hermanos, algo que está afectando de manera exagerada, si lo queremos decir así, es la falta de comunicación. Actualmente no existe la confianza en el hogar, en la pareja, en los padres, en los hijos, para manifestar los problemas o las situaciones que se nos presentan, hermanos. Preferimos contárselo al vecino, preferimos contárselo a un familiar lejano, preferimos contárselo quizás al hermano de la iglesia, y está bien en un sentido, porque a lo mejor vamos a recibir un buen consejo. Hermanos, es necesario que aprendamos a desarrollar una comunicación efectiva en el hogar, en donde no hayan gritos, porque muchas veces creemos, hermanos, que nos deben y es necesario que nos obedezcan porque yo soy el Tarzán que más grito ahí en la familia, ¿verdad? No es así, hermanos. Es con un diálogo, es con una conversación, hermanos, en donde aprendamos no solamente a hablar, sino también a escuchar, hermanos. La mayoría de los problemas en los hogares pueden resolverse por medio de la comunicación, hermanos. Ay, ¿por qué no me habías dicho, verdad? ¿Por qué no me habías dicho que eso era lo que te molestaba? Ah, no, pues porque no me dabas el tiempo para decírtelo, ¿verdad? Porque no se prestaba la ocasión. La falta de comunicación, hermanos, es un problema serio que afecta a las familias. Los hijos muchas veces no tienen la confianza de manifestarles a sus padres sus necesidades o sus problemas. ¿Y qué necesidad puede tener un niño? ¿Y qué necesidad puede tener un joven? Pues sí la tienen, hermanos.
como niños y como jóvenes, los hijos tienen sus propias necesidades, hermanos. Y es necesario que sea la madre o el padre el encargado de brindar la confianza para que su hijo se acerque con usted y le cuente qué es lo que está sucediendo. Que no sean las personas de afuera, hermanos, los que estén mal aconsejando a sus hijos. Y después venimos a exigir, o venimos, hermanos, a querer que se nos dé respuesta por la condición de nuestros hijos. Hijos en drogas, hijos en pandillas, hijos en delincuencia. Y como padres quizás nunca tomamos la determinación o nos dimos la oportunidad de escucharles, hermanos. Vea que nosotros muchas veces, y lo voy a decir, hermanos, sin el afán de ocasionar ningún malentendido, pero muchas veces nosotros, hermanos, quizás conocemos más a sus hijos que ustedes. Y me disculpan, hermanos, por eso. ¿De qué vale o de qué sirve un padre proveedor, hermanos, si no es un padre consejero? ¿De qué vale o de qué sirve un padre que lo da todo materialmente hablando en la casa, si no es un padre, hermanos, que abraza, si no es un padre que ama? Pongámonos a pensar en eso, hermanos. ¿De qué sirve un esposo o de qué sirve una esposa, hermanos, que lo dé todo materialmente hablando, pero si no brinda afecto, no brinda amor, no brinda cariño, hermanos? Debemos de pensar en eso como familia este año 2020, hermanos. El irrespeto en los hogares, hermanos. Muchas veces, hermanos, nuestros hijos aprenden de nosotros. Hay un comercial que se hizo muy famoso, hermanos, en donde va el papá y va el niño a la par. Y las conductas que el padre va desarrollando, el niño las va repitiendo, hermanos. Y el padre maltrata a la mamá y el niño le falta el respeto a la mamá. ¿Qué estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Qué estamos nosotros inculcando a nuestros hijos como la primera escuela, que es el hogar? Y muchas veces creemos que el correctivo, hermanos, o creemos que la disciplina, hermanos, es darle una buena paliza, o es a lo mejor quitarle ciertas cosas. Probablemente funcione. Pero ¿qué hay, hermanos? ¿Qué hay de la comunicación? ¿Qué hay de la confianza? ¿Qué hay del cariño? ¿Qué hay de la instrucción hacia nuestros hijos, hermanos? ¿Qué hay de la comprensión entre los cónyuges? Muchas veces no somos capaces, hermanos, de pasar por alto un error, una falta o una ofensa. Y queremos tomar venganza. Si ella me hizo, ya va a ver lo que yo le voy a hacer. Ya, que espere el vuelto es el bueno. Cuidado, hermanos. Cuidado en la manera en que nosotros nos estamos conduciendo y estamos conduciendo nuestros hogares, hermanos. Recordemos que las cuentas no son con los hombres. Al final, hermanos, vamos a tener que entregar cuentas al Señor de todo lo que se nos ha dado, hermanos, y de todo lo que se nos ha
confiado. Y a nosotros se nos ha confiado una familia, hermanos. No tengo el privilegio de ser padre, pero por experiencia trabajando cerca de 10 años con niños, hermanos, puedo decirle perfectamente, hermanos, sus hijos son el reflejo de su casa. Y las conductas que sus hijos manifiestan es lo que ellos han recibido en su casa, hermanos. Identificamos muchas veces a los niños con problemas. Identificamos muchas veces, hermanos, las necesidades de los niños. Y me voy a enfocar en los niños porque es mi fuerte. Hermanos, y de verdad nos damos cuenta muchas veces que únicamente los niños son el agente que repite las conductas del hogar. Niños irrespetuosos, niños desobedientes, padres desobedientes, padres irrespetuosos. ¿Por qué razón? Hermanos, porque la familia es la encargada de fundamentar los principios y los valores en el hogar. Hermanos, la falta de atención es otro grave problema, otro grave factor que está minando los hogares y llevándolos al fracaso, hermanos. La falta de atención. No es necesario, hermanos, muchas veces dar un regalo ostentoso o un regalo caro. Muchas veces no desean eso nuestros hijos, no desean eso nuestras parejas, solo desean atención, hermanos. Que nos acordemos de las fechas importantes, que nos acordemos, hermanos. ¿Por qué cree que nosotros celebramos los cumpleaños acá, hermanos? ¿Sabe que muchas veces hay niños que si no somos nosotros los que les cantamos y que oramos por ellos, nadie más lo va a hacer, hermanos? Porque su familia, sus papás no están interesados muchas veces en ellos. Falta de atención. Falta de atención en la pareja también. Dios manda a los esposos amar a sus esposas. Dios manda a las esposas a estar sujetas a sus esposos. Hermanos, y en el diseño original de Dios es así. La familia, hermanos, debe de sentar sus principios en el diseño original de Dios. Una familia victoriosa, hermanos, es aquella que se rige por los parámetros originalmente establecidos, hermanos. Una familia exitosa, hermanos, es aquella que se rige por los parámetros originalmente dados por Dios. Y estoy hablando de familias cristianas. Y sé que muchas veces solo el esposo o solo la esposa o solo los hijos son los que asisten a la iglesia. O son solo ellos los que tienen el privilegio de haber recibido a Cristo en su corazón. Hermanos, pero que nosotros seamos los encargados de ser la luz para nuestra casa. Si como joven usted es el único que asiste a la iglesia, lleve luz a su casa. Si como esposa usted es la única que asiste a la iglesia, lleve luz a su familia. Si como esposo somos los únicos, llevemos luz a nuestros hogares.
Dios nos ha mandado a hacer luz. Dios nos ha mandado, hermanos, a brillar en medio de tinieblas. Y muchas veces Satanás, hermanos, tiene entrampados a los hogares, tiene atadas a las familias. Y déjeme decirle, hermanos, debemos de ser nosotros el medio, el puente que Dios utilice para tener una familia victoriosa. Una familia, hermanos, llena de éxitos. Una familia, hermanos, que ame a Dios. Una familia que sirva a Dios, hermanos. Una familia que respete a Dios. Una familia que obedezca a Dios, hermanos. Es lo que Dios desea de los hogares. Es lo que Dios desea de las familias, hermanos. Una familia que se ame. Una familia que perdone, hermanos. Una familia que aprenda a llevar las cargas los unos de los otros. Muchas veces, hermanos, queremos únicamente, hermanos, que dentro de la familia tengamos un lugar, pero no estamos dispuestos, hermanos. Y muchas veces no estamos en la capacidad, quizás, porque no queremos o no deseamos de tener un hogar en victoria, hermanos. Y Dios quiere que sea así, hermanos. Y Dios quiere que sea de esa forma. El pasaje que leímos, hermanos, habla de cosas muy interesantes. Y Josué dice, ustedes escojan a quién van a servir, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Significa, hermanos, que si usted tiene familiares inconversos, que si usted tiene familiares que no conocen al Señor, usted tiene que estar dispuesto también, hermanos, a interceder por esas personas. Yo sé de un testimonio, hermanos, de una persona que pasó orando 22 años por su familia inconversa, hermanos. 22 años intercediendo. 22 largos años, hermanos, poniéndose a favor de su familia. Y al final, hoy en día es una familia que sirve al Señor, hermanos. Hoy es una familia que honra al Señor, hermanos. Dios, hermanos, estableció la familia con el propósito de que la familia, hermanos, entera le adore, que la familia entera le honre, que la familia entera le sirva, hermanos. Qué hermoso es ver a las familias llegando a las iglesias, hermanos, honrando y sirviendo al Señor. Pero qué problema hay, hermanos, cuando unos están por un lado y otros por el otro. Y muchas veces la responsabilidad, hermanos, no recae solamente sobre nosotros. Tal vez hemos hecho nuestra parte o hemos puesto todo lo necesario, hermanos, para que nuestra familia se acerque a Dios. Pero que en este año 2020, hermanos, el propósito o el objetivo de nosotros, hermanos, es que toda nuestra familia conozca y sirva al Señor, hermanos. Debe ser nuestra meta, debe ser nuestro objetivo, hermanos. Ya no nos vivamos quejando
de nuestras esposas, de nuestros esposos, de nuestros hijos. Mejor seamos un agente o un factor de cambio, hermanos, para nuestras familias. Que podamos como familia, hermanos, al finalizar el año, estar unidos, sirviéndole a Dios de corazón. Póngase de pie en esta noche, hermanos, vamos a orar en esta hora. Vamos a pedirle al Señor que sea Él el centro de nuestro hogar,